Me llamo Isadora Cruz. No soy escritora. No soy famosa. Solo soy una voz que guarda memorias que muchos prefirieron olvidar. Historias reales, ocultas, silenciadas. Y hoy he decidido contártelas, aunque duelan. Porque algunas verdades no se pueden enterrar para siempre. Y ahora, abre bien tus oídos, porque esta es una de esas memorias prohibidas. Me llamo Marcela, y aunque hoy tengo 46 años y una vida bastante tranquila, lo que viví entre los 17 y los 24 me marcó para siempre. Lo que estoy a punto de contar no es fácil. Me tomó años animarme a hablarlo, pero siento que si no lo hago, esa parte de mí seguirá encerrada en el cuaderno rojo que encontré aquella tarde de lluvia, hace ya más de 2 décadas. Crecí en un pequeño pueblo del norte de Argentina, entre campos de girasoles y caminos de tierra que se volvían intransitables cada vez que llovía. Éramos humildes, muy humildes. Mi papá era mecánico, de los buenos, y mi mamá, costurera. No teníamos mucho, pero nunca nos faltó un plato caliente y la calidez de la mesa familiar. Todo cambió el día que murió mi abuela Clara. Ella vivía sola en una casa antigua, en las afueras del pueblo. Era una mujer muy reservada, elegante incluso en la vejez. Yo la adoraba, aunque siempre sentí que escondía algo. Cuando falleció, mi mamá me pidió que la ayudara a limpiar la casa. Tenía 17 años y no me esperaba encontrar lo que encontré. Fue en el ropero del cuarto que casi nunca usábamos. Estaba buscando unas frazadas cuando, entre unas cajas de zapatos viejas, encontré un cuaderno rojo con las tapas desgastadas y con mi nombre escrito a mano, para Marcela, cuando sea el momento. Mi corazón se detuvo. Nadie sabía de ese cuaderno. No se lo mostré a mi mamá. Esa noche, sola en mi cuarto, lo abrí. La primera página tenía una carta escrita con una caligrafía antigua, temblorosa pero firme. Decía: mi querida Marcela, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy en este mundo. Pero hay cosas que debes saber. Esta historia no es solo mía, también es tuya. Lo que estás por descubrir cambiará la forma en que ves a tu madre, a tu familia, y a ti misma. Lo que seguía me heló la sangre, hablaba de una hermana que nunca conocí, de un viaje que mi madre hizo en secreto a Buenos Aires en 1976, y de un hombre del que nunca se volvió a hablar en la familia. Mi abuela contaba que durante la dictadura, mi madre había quedado embarazada de un joven desaparecido, y que el bebé no fui yo. A partir de esa noche, mi vida dejó de ser lo que era. Decidí que iba a encontrar la verdad, aunque eso me costara la relación con mi familia. Y así empezó una búsqueda que me llevó por calles oscuras de la historia argentina, por cartas censuradas, archivos ocultos, testimonios de mujeres valientes, y un reencuentro que cambió todo para siempre. A la mañana siguiente, apenas dormí. El cuaderno rojo estaba debajo de mi almohada, como si con eso pudiera protegerme de lo que contenía. Leí y releí esa carta más de 5 veces, tratando de entender cada palabra, cada silencio entre líneas. Una hermana. Un embarazo oculto. Un hombre desaparecido. ¿Y mi madre, mentirosa? No podía quedarme con dudas. Al mediodía, mientras mamá colaba unos fideos caseros, le solté la pregunta como quien lanza una piedra a un lago calmo. ¿Vos estuviste en Buenos Aires en el 76? El cucharón se detuvo en el aire. ¿Qué decís, nena? Nada, lo soñé, creo, mentí, aunque sabía que ella ya no era la misma. Se quedó en silencio más tiempo del que debía, y luego siguió cocinando como si no hubiera oído nada. Esa misma tarde volví a la casa de mi abuela. Con las llaves todavía en el bolsillo del abrigo, empujé la puerta delantera, ya casi sin fuerzas. La casa olía a polvo y a humedad. En la cocina, sobre la vieja mesa de mármol, encontré una caja de fotos amarillentas. Rostros que no reconocía. Y entre ellas, una imagen que me detuvo el aliento, mi madre, con el pelo más corto y los ojos jóvenes, abrazada a un hombre de bigote tupido, frente al obelisco. La parte de atrás de la foto tenía una sola palabra escrita: Pedro. Volví a casa con la foto escondida entre la ropa. Esa noche, me encerré de nuevo en mi cuarto y busqué el nombre en el cuaderno rojo.
No estaba. Pero en las siguientes páginas, la historia tomaba un giro inesperado. Mi abuela contaba que, durante los años más oscuros de la dictadura, una vecina suya, una tal Chola M., partera del barrio, había ayudado a mujeres embarazadas a esconderse. Algunas eran perseguidas, otras buscaban parir en secreto para evitar represalias o entregas forzadas. Entre ellas, mi madre. Chola sabía mucho, escribía mi abuela. Pero el miedo la volvió muda. A veces creo que sabe más de lo que cuenta, incluso sobre el bebé que nació aquel invierno y que jamás regresó con su madre. Esa frase me quedó grabada. El bebé que jamás regresó con su madre. Esa noche, el sueño me llevó a un lugar extraño. Caminaba entre pasillos oscuros, paredes llenas de archivos, gritos ahogados detrás de puertas cerradas. Y al fondo, una cuna vacía. Me desperté sudando. Algo me decía que esa imagen no era solo un sueño. A la mañana siguiente, decidí buscar a la famosa Chola. No sabía si seguía viva, pero en el pueblo nadie olvidaba una lengua afilada como la suya. La encontré en una casa vieja, con la galería llena de macetas y un loro que gritaba malas palabras. ¿Chola Montalvo? Pregunté con la voz temblorosa. ¿Y vos quién sos, nena? Soy Marcela, la nieta de Clara. Su rostro se endureció como piedra. Tu abuela me dejó esto, le mostré una copia de la carta, sin soltar el original. Necesito saber lo que pasó. Necesito saber si tengo una hermana. La mujer me miró largo rato, como si debatiera consigo misma. Finalmente, me hizo pasar. Olía a alcanfor y tabaco. Se sentó en una silla baja y se quedó callada por casi 5 minutos. No soy quien para hablar, pero ya estoy vieja. Y los muertos pesan más que los vivos. Lo que me contó esa tarde, entre pausas largas y ojos llorosos, fue apenas el inicio. Pedro, el hombre de la foto, había sido secuestrado a fines del 76. Mi madre, embarazada, dio a luz con ayuda de Chola. Pero después del parto, algo pasó. Tu mamá no se lo llevó, dijo. Se lo llevaron. No me preguntes quién. Pero sé que no fue su decisión. Me temblaban las manos. ¿Y sabes dónde está ese bebé? No, pero sé quién podría saberlo. Y no te va a gustar. Me entregó un papelito con un nombre escrito con letra de abuela. Gómez, Emilia. Archivo Z, 13. Busca en Tucumán, dijo. Pero ándate con cuidado, nena. Hay cosas que todavía matan. Esa noche, miré al espejo y me vi distinta. Ya no era la chica que buscaba frazadas en un ropero. Era una mujer empujada a descubrir secretos que habían sido enterrados con miedo, con culpa y con sangre. Lo que no sabía era que al empezar ese viaje, también estaba despertando a quienes preferían que todo siguiera en silencio. Y alguien ya me estaba siguiendo. Una semana después, tomé un colectivo de madrugada rumbo a Tucumán. Era la primera vez que viajaba sola tan lejos. Tenía apenas 17 años, un cuaderno rojo escondido en el doble fondo de la mochila, y el papel arrugado con el nombre de Emilia Gómez y la mención misteriosa al archivo Z, 13. El viaje fue largo, silencioso. Miraba por la ventanilla sin ver realmente el paisaje. En mi mente solo resonaba una pregunta, ¿y si es verdad? ¿Y si tengo una hermana? ¿Y si ella está viva y no lo sabe? Llegué al mediodía. Hacía calor y olía a cemento caliente. Me alojé en una pensión barata cerca del centro, con paredes finas como papel y un ventilador que giraba con un chillido constante. Esa noche apenas dormí. A la mañana siguiente fui al Archivo Provincial de la Memoria. Estaba en un edificio viejo, gris, custodiado por una reja oxidada y una secretaria que me miró como si supiera que venía a buscar algo que nadie debía encontrar. ¿Buscas algo en particular?, me preguntó. El archivo Z, 13, dije, como si supiera de qué hablaba. Ella se quedó callada. Luego bajó la mirada al libro de registro y dijo: acá no manejamos ese tipo de archivos. Pero me dijeron que te equivocaron.
Estaba a punto de irme cuando una mujer de unos 60 años, con el cabello blanco recogido y gafas colgando de una cadena, apareció en la puerta lateral. Me hizo un gesto sutil con la cabeza. «Espera afuera», me dijo en voz baja. Obedecí. 20 minutos después, me hizo pasar por una puerta trasera que daba a un pasillo largo lleno de estanterías metálicas. Me miró con intensidad, como si intentara ver más allá de mi cara. «¿Quién te dio ese nombre?» «Chola Montalvo», respondí. Sus ojos se endurecieron. «Entonces séntate. Hay cosas que vas a escuchar que no se olvidan». Y ahí comenzó a contarme. Emilia Gómez no era su nombre real. Había sido archivista del gobierno militar durante los últimos años de la dictadura. Cuando todo terminó, desapareció. Se supo, más tarde, que había guardado copias clandestinas de documentos censurados, listas de embarazadas, nacimientos ocultos y traslados ilegales de bebés. Z-13 es una carpeta. Nadie debería saber que existe. Pero si venís de parte de Chola, entonces sos más parte de esto de lo que imaginas. Me entregó una caja de cartón manchada por el tiempo. Mis manos temblaban. Dentro había papeles arrugados, fotocopias viejas, y al fondo, una ficha escrita a máquina. Era una lista de recién nacidos de agosto de 1976. Uno de los nombres me heló la sangre. NN femenino. Nacida el 14 de agosto de 76. Madre, DDA, iniciales falsas. Estado, traslado al Hogar San Martín. Archivo derivado, COD. 11-76B. Tu mamá dio a luz ese mes, ¿no?, preguntó la mujer. Asentí, con la boca seca. Ese código, 11-76B, aparece vinculado a un médico que trabajaba con la policía. Murió hace años, pero su hija trabaja todavía en ese hogar. En Buenos Aires. Antes de que pudiera preguntar más, un golpe seco sonó en la puerta del archivo. 3 veces. Rápido. Seco. La mujer se puso rígida. Tenés que irte. Ahora. Y no digas mi nombre. Me empujó hacia la salida trasera, y con la voz apurada me dijo. Busca en Buenos Aires. Hogar San Martín, barrio de Devoto. Pero cuidado, nena. Ya saben que estás buscando. Volví a la pensión con la caja de papeles oculta entre la ropa sucia. Esa noche no cené. Me encerré, temblando, y revisé uno por uno los documentos. Algunos estaban tachados con marcador negro. Otros tenían anotaciones a mano, con tinta azul, fechas, nombres cruzados, siglas que no entendía. Pero una cosa sí entendí. No era la única que buscaba esa información. Al día siguiente, mientras salía rumbo a la terminal para volver a casa, noté algo extraño, un hombre, alto, de campera verde y gorra, parado en la esquina. Me pareció familiar. Lo vi otra vez cuando bajé del colectivo en la estación. Y por tercera vez, 2 días después, frente a mi casa en el pueblo. Nunca se acercaba. Solo observaba. Ahora lo entiendo mejor. No era casual. Desde el momento en que abrí el cuaderno rojo, algo se activó. No era solo mi historia familiar. Era parte de algo más grande. Algo que todavía hoy me cuesta poner en palabras. Esa fue la primera vez que sentí miedo real. Miedo de que hablar significara desaparecer. Pero también fue cuando supe que no iba a detenerme. Aunque eso significara arrastrar a mi madre, a mi hermana desconocida, y a mí misma al centro de una red de mentiras tejida durante más de 20 años. Buenos Aires me recibió con un cielo encapotado, y ese olor a humedad mezclado con smog que parece permanente. Era 1996, y yo todavía no había cumplido los 18. Me bajé del micro en Retiro con una mochila liviana, un corazón pesado, y la dirección del Hogar San Martín anotada en un papel doblado 4 veces. Tomé el tren hasta Devoto. No conocía la ciudad, pero algo me impulsaba a seguir. Cuando llegué, vi un edificio alto, de rejas blancas y ventanas angostas.
No tenía cartel, solo una placa oxidada, Institución de Protección Infantil San Martín. Me temblaban las piernas. Entré fingiendo seguridad. En la recepción, una mujer de pelo corto y guardapolvo blanco me miró desde detrás del escritorio. ¿En qué puedo ayudarte? Busco a la señora María Belén Ledesma. Me dijeron que trabaja acá. La mujer se tensó. No me contestó de inmediato. ¿De parte de quién? De una amiga de Tucumán. Emilia Gómez. El silencio fue tan espeso que parecía comerse el aire. Finalmente, me dijo. Espera acá. Pasaron casi 15 minutos. Cuando volvió, lo hizo acompañada de una mujer alta, elegante, de unos 40 años. Tenía una mirada dura, controlada. Su voz era suave, pero cada palabra parecía medida como una bala. Soy María Belén Ledesma. Vos sos. Marcela. Estoy buscando a alguien. Ella sonrió, pero sin calidez. ¿Y quién te dijo que yo podía ayudarte? Tengo documentos. Nombres. Registros de nacimientos de 1976. Un BBNN, trasladado desde Tucumán a este hogar. Agosto. El rostro de Ledesma cambió. Por un segundo, se borró su expresión neutral. Pasa, dijo. Me guió hasta una pequeña oficina, cerró la puerta y encendió una lámpara de escritorio. Luego, apoyó sus manos sobre el escritorio, firme. Escúchame bien, Marcela. Muchas chicas vienen acá con historias. Y muchas veces están equivocadas. A veces, alguien les llena la cabeza. A veces, hay cosas que es mejor no saber. Pero yo necesito saber. Ella me observó largamente. Y después de un suspiro, abrió un cajón. Sacó una carpeta beige. Sin nombre. Solo un número, 11-76B. Esta carpeta fue reportada como extraviada hace años. Nunca debió aparecer. ¿Y por qué todavía la tenés? Porque no todo lo que se pierde, se olvida. Me entregó un papel con una dirección escrita a mano, A.V. Díaz Vélez 4372, piso 2B. Y nada más. Ahí podés encontrar respuestas. Pero anda con cuidado, nena. A veces, las verdades no salvan. A veces, destruyen. Antes de irme, me detuvo con una mano en el hombro. Ese bebé, esa niña, tuvo nombre. Fue adoptada. Pero nunca supo que no era hija biológica. Si la encontrás, no sabes cómo va a reaccionar. Me fui de ahí sintiendo que algo se había desbloqueado. Un dato real. Una dirección. Un nombre oculto. Estaba más cerca que nunca. Esa tarde, fui hasta la dirección en Díaz Vélez. Era un edificio antiguo, de puertas pesadas. Toqué timbre. Nadie respondió. Toqué otra vez. Silencio. Estaba por irme cuando escuché una voz detrás de mí. ¿Estás buscando a alguien? Era un hombre de unos 30 años. Barba rala, camisa abierta. Me miraba con curiosidad, pero con una tensión difícil de disimular. Soy periodista, dijo rápidamente, como si eso justificara su presencia. Y creo que estás buscando lo mismo que yo. Me congelé. ¿Quién sos? Lucas Ferraro. Estoy investigando adopciones ilegales de la dictadura. Y vos, llevas cara de saber algo que no deberías. Le mentí. Dije que no sabía nada. Pero él ya lo había notado. Escucha, Marcela. Te vi en el archivo en Tucumán. Te siguen. A mí también. Pero si compartimos lo que sabemos, tal vez podamos llegar al final sin desaparecer en el intento. No confiaba en él, pero no tenía otra opción. Esa noche, en una confitería a media luz, le conté parte de lo que sabía. No todo. Él me mostró fotos, recortes, listas de bebés robados.
y una imagen en particular me hizo quedarme sin aliento. Era una joven, de unos 18 años. Cabello oscuro. Mirada intensa. Estaba de uniforme escolar, en la puerta de un colegio. En la parte de atrás de la foto. M. Robledo. Tercera Colegio San Juan Bautista. 1994. Me miró y dijo: ¿La reconoces? Yo asentí, apenas, con un nudo en la garganta. Era igual a mí. Nunca olvidaré esa imagen. Fue como mirarme en un espejo adolescente. Mis manos temblaban. Mi cuerpo sabía antes que mi mente. La había encontrado. O al menos, había encontrado la primera prueba de su existencia. Pero no sabía su historia. No sabía si estaba viva. Si sabía la verdad. Si querría conocerme. Si me odiaría. O lo peor de todo, si alguien más ya la había encontrado antes que yo. Lucas y yo nos quedamos en silencio después de ver la foto. Ella tenía mis mismos ojos, la forma de la boca, incluso una manchita bajo el pómulo izquierdo que también tengo yo. Me sentí mareada. Quise negar lo obvio, pero era inútil. ¿Dónde fue tomada esta foto?, pregunté, con la voz quebrada. Colegio San Juan Bautista, en Caballito. Tengo un contacto ahí, un preceptor retirado que guarda copias de los anuarios. Si querés, vamos mañana. Pero hay algo que tenés que saber, me dijo, bajando la voz. Esta chica, María Eugenia Robledo, desapareció del registro escolar en 1995. Un año antes de terminar. No se supo más nada. Sentí un vacío en el estómago. Estábamos cerca, pero también era posible que ya fuera tarde. A la mañana siguiente fuimos al colegio. El edificio era grande, de arquitectura antigua. Aún tenía vitrales y rejas de hierro negro en las ventanas. En la portería, un hombre canoso con cara de pocos amigos nos dejó pasar al archivo, después de que Lucas le mostrara una credencial de prensa que llevaba siempre. En el archivo, entre carpetas polvorientas, encontramos el anuario de 1994. Ahí estaba, María Eugenia Robledo, tercera. Sonriente, con el uniforme del colegio, abrazada a una chica más bajita. ¿Quién es la que está con ella?, le pregunté a Lucas. Acompañante frecuente en las fotos. Busquemos el nombre. La otra chica se llamaba Renata Bianchini. Y, según los registros, se había recibido. Había dejado un número de teléfono en una ficha para futuras reuniones de exalumnos. Marcamos el número desde un locutorio cercano. Hola. ¿Renata Bianchini? Sí. ¿Quién habla? Lucas improvisó. Somos parte de un documental sobre el Colegio San Juan Bautista y sus generaciones durante los 90. Nos interesaría hablar con vos sobre tus compañeros, especialmente una alumna llamada María Eugenia Robledo. Hubo un silencio. ¿Esto es una broma? No. Solo queremos conversar. ¿Por qué justo ella? Porque hay algo que podría salvar una vida, Renata. No estamos bromeando. La línea quedó en silencio unos segundos más. Finalmente, accedió a vernos. Nos citó esa misma tarde en un bar en Once. Llevaba un vestido oscuro, gafas grandes, y se notaba que estaba nerviosa. ¿Qué quieren saber? Todo lo que recuerdes de María Eugenia. Renata suspiró, como si hubiera estado guardando ese aire por años. Éramos amigas. Muy cercanas. Pero un día, desapareció. Sin despedirse, sin explicaciones. Unos hombres vinieron a buscarla a la salida del colegio. Pensamos que era su familia. Después supimos que la familia adoptiva la había denunciado por conducta rebelde. Pero eso no era cierto. María Eugenia tenía miedo. Nos lo había dicho. ¿Miedo a qué? Decía que había escuchado algo. Algo de su origen. Que todo era mentira. Que sus papás no eran sus papás.
que había encontrado una foto antigua escondida en un libro, con una mujer que se parecía a ella. Una mujer vestida de blanco y negro, como de los años 70. Mi corazón empezó a latir como un tambor. Sentí náuseas. ¿Y no supiste más nada? Renata negó con la cabeza. Pero luego dudó. Bueno, sí. Una vez me llegó una carta. Años después. Nunca supe si era real. No tenía remitente. Solo decía: si alguna vez alguien pregunta por mí, decile que el cuaderno fue el principio. Y que no estoy muerta. Solo me escondí. Lucas y yo nos miramos. ¿Tenés esa carta? Ella asintió y prometió buscarla. Antes de irse, nos dijo: si la encuentran, tengan cuidado. No todos quieren que ella hable. Y no todos los que buscan, quieren la verdad. Esa noche no dormí. Me encerré en la pensión donde estaba alojada y me puse a releer todo. Las páginas del cuaderno rojo. Las anotaciones. La carpeta del hogar. La foto. Cada pista. Todo apuntaba a una sola cosa. Mi hermana estaba viva. Pero alguien había hecho mucho esfuerzo por desaparecerla. Y si yo seguía escarbando, tal vez me pasaría lo mismo. No sé si en ese momento estaba más cerca de la verdad o del peligro. Pero entendí algo: lo que estaba haciendo ya no era solo una búsqueda personal. Era un acto político. Un grito en una historia silenciada. No sabía qué me esperaba. Pero al otro lado de esa oscuridad estaba mi hermana. Y si había sobrevivido a todo eso, merecía saber quién era. Renata cumplió su palabra. A la mañana siguiente, me envió una foto de la carta. Era corta, escrita a mano, y al final tenía 2 iniciales, LF. No sabíamos si era un nombre o una clave. Pero Lucas, que no dejaba pasar detalle, buscó en su libreta. Anotaba todo: nombres, fechas, códigos, direcciones. Entre las notas de 1985, aparecía: LF igual a Leonor Fraga, funcionaria Ministerio de Bienestar Social, vínculo con adopciones ilegales en Hogar San Martín. Cuando leí eso, sentí un nudo en la garganta. ¿Ella fue quien facilitó las adopciones? Le pregunté. Más que eso. Fue una especie de intermediaria. Nunca quedó presa. Cambió de nombre. Se retiró en los 90. Algunos dicen que vive en Lomas de Zamora. Otros, que la escondieron fuera del país. ¿Y si sigue viva? Entonces vamos a encontrarla. Lucas hizo contacto con una abogada de derechos humanos. Gracias a ella, conseguimos una dirección. Un departamento viejo, de 2 plantas, en la zona sur. Lo raro fue que no figuraba con el nombre de Leonor Fraga, sino de una tal Laura Fiedler. Fuimos igual. La entrada tenía un portón oxidado y una cámara rota. Subimos al 2º piso. Golpeamos la puerta. Silencio. Volvimos a golpear. Nada. Estábamos por irnos, cuando escuchamos un ruido. Era adentro. Un televisor encendido. Alguien estaba ahí. Golpeé con más fuerza. Señora, solo queremos hacerle unas preguntas. No somos de la policía. Silencio. Y entonces, sin abrir la puerta, una voz grave, cansada, pero firme, habló desde adentro. Ustedes no están buscando a una persona. Están buscando una historia. Y esa historia, si se cuenta, va a arrastrar a muchos. Queremos saber qué pasó con María Eugenia Robledo, respondió Lucas. Y porque el cuaderno decía que no era hija de quienes la criaron. Silencio otra vez. Váyanse, dijo la voz. Ya saben demasiado. No es seguro. Ni para ustedes, ni para ella. Cuando nos dimos vuelta para bajar, alguien nos estaba esperando en la calle. Un hombre. Traje gris.
Pelo blanco. Paraguas cerrado, aunque no llovía. Nos miró fijo, sin hablar. Sostenía algo en la mano. Era una foto mía, recortada de algún documento. Marcela, 17 años. Cuando aún creía que mi vida era normal. No sigas con esto, me dijo. No levantó la voz, pero sonó como una amenaza. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Como a los muertos. Y se fue. Esa noche me senté frente al cuaderno rojo y lo abrí por primera vez en semanas. Había páginas que no había leído. Algunas estaban pegadas entre sí, como si alguien las hubiera sellado. Las separé con cuidado. Y ahí estaban, 2 cartas escritas a mano, pero no por mi abuela. Eran de mi madre. Y lo que decían, me quebró. Clara, no puedo con esto. No sé si hice bien. Me dijeron que había muerto. Que el bebé no sobrevivió. Pero ayer vino una mujer. Tenía una carpeta. Fotos. Me dijo que mi hija estaba viva. Que otra familia la había reclamado. Que era mejor así. No firmé nada. Pero acepté el silencio. Marcela, si algún día lees esto, perdóname. No sabía cómo seguir después de perderla. Y cuando llegaste vos, tan chiquita, tan rota. Solo quise amarte como si nada hubiera pasado. Lloré hasta quedarme dormida. No solo por lo que se había ocultado, sino porque, por primera vez, entendí que yo también había sido parte del silencio. Tal vez no era solo que mi hermana había sido robada. Tal vez yo también había sido entregada. Esa fue la noche que más me dolió. No por el miedo, ni por la amenaza, sino por el amor. Porque amar con culpa es una forma de morirse. Todos los días, un poco. Volví al pueblo esa misma semana. Necesitaba hablar con mi mamá. Pero ella no estaba. Me recibió mi papá. Nunca fue muy efusivo, pero me abrazó como si intuyera algo. ¿Te quedas a cenar? Hice guiso, me dijo, como si todo fuera normal. Nos sentamos. Yo no podía mirar la comida. No sabía cómo empezar. Finalmente, respiré hondo y disparé. Papá, ¿vos sabías algo de mi hermana? Él se quedó quieto, con la cuchara en el aire. Su mirada se endureció. ¿Qué estás diciendo? Leí las cartas. Las de mamá a la abuela Clara. Sé que hubo una bebé antes que yo. Sé que fue entregada. Y también sé que hay cosas que vos no querías que supiera. El silencio fue absoluto. Afuera llovía. Adentro, el tiempo se detenía. Mi papá se levantó sin decir nada. Caminó hasta el galpón del fondo. Tardó varios minutos. Volvió con una caja de madera que olía a grasa y encierro. Esto es todo lo que tengo, dijo. Dentro había papeles amarillentos. Una credencial vieja del ejército. Y una foto. Mi sangre se heló. Era una imagen de 1977. Una mujer con un bebé en brazos. Esa mujer no era mi mamá. Y el bebé, no era yo. Pero al lado de ella, sonriendo, estaba mi padre. ¿Quién es ella? Se llamaba Adriana Aguirre, dijo, con la voz más baja que le conocí jamás. Tenía 20 años. Yo trabajaba en la base de Campo de Mayo. Ella venía a buscar noticias de su novio desaparecido. Un día la trajeron, embarazada. Me tocó custodiarla. ¿Y qué pasó? Estaba destruida. Me pidió ayuda. Yo hice lo que pude. Pero después, un superior me ordenó llevarla a salida sanitaria. Nunca más la vi. Solo supe que el bebé sobrevivió. Y que alguien lo reclamó. No pregunté más. ¿Y por qué tenés esa foto? Porque ella me la dio. Me pidió que si algún día alguien preguntaba por su hija,
le mostrara su rostro, para que no se olvidara. Lloré sin vergüenza. Por él. Por mí. Por esa mujer. Por mi hermana. ¿Vos sabías que mamá me adoptó después de eso? Sí. Pero te juro, no sabía que eras la otra. Nunca lo conecté. Mamá no dijo nada. Solo apareció con vos, y te criamos. Pensamos que era lo mejor. Que ya estaba todo enterrado. Enterrado. Esa palabra. Como si el amor pudiera nacer. Sobre huesos que aún sangran. Esa noche no dormí. En la caja encontré un dato más. Un nombre, escrito en el dorso de la foto. Contador Público 29/3 Doctora Elina Bravatti. Lucas investigó por su cuenta. Y descubrió que Elina Bravatti había trabajado como psicóloga. En Campo de Mayo durante los años más oscuros. También aparecía vinculada al Hogar San Martín. Y, según un expediente judicial, fue quien certificó mi adopción. Ahí lo entendí todo. Yo también fui robada. Solo que me criaron con amor. En silencio. Mientras mi hermana, quizás había escapado. O había sido escondida. O algo peor. Ese fue el momento en que me rompí por dentro. Ya no era solo una búsqueda. Era un rompecabezas sin piezas limpias. Una historia de amor, culpa y traición. Pero ya no iba a detenerme. Iba a encontrarla. Y cuando lo hiciera, iba a decirle que no estaba sola. Volvimos a Buenos Aires. Lucas y yo. Con más miedo que certezas, pero también con una dirección, la de la doctora Elina Bravatti. Vivía en San Isidro, en una casa grande, con jardín prolijo y una reja blanca. Todo parecía normal, casi perfecto. Pero sabíamos que detrás de esa fachada había pasado algo sucio. Muy sucio. Tocamos timbre. Una mujer mayor abrió. Pelo blanco, cara tensa, ojos que esquivaban los nuestros. ¿Doctora Bravatti? No soy doctora hace muchos años. ¿Quiénes son? Lucas habló primero. Estamos investigando un caso de apropiación durante la dictadura. Usted firmó papeles de adopción que ahora están en revisión. Necesitamos hacerle unas preguntas. Ella bajó la vista. Trató de cerrar la puerta, pero le puse la mano. Mi nombre es Marcela Robledo. Mi adopción lleva su firma. Usted me entregó. Quiero saber a quién se le quitó la vida para que yo la tuviera. Eso la detuvo. Su mano temblaba. Nos dejó pasar. Adentro, la casa olía a lavanda y encierro. Nos ofreció té. No lo aceptamos. No sé qué esperan. Han pasado más de 40 años. Nadie va a ir preso por esto, dijo con voz seca. No queremos una condena. Queremos la verdad, respondí. Suspiró. El Hogar San Martín recibía chicos de diferentes lugares. Algunos llegaban con papeles falsos. Otros, sin nombre. Nos decían que eran hijos de subversivos muertos en combate. Había órdenes de no preguntar. Yo cumplía. Firmaba. Archivaba. Y olvidaba. ¿Y María Eugenia Robledo? Ese nombre no aparece en mis registros. Lucas sacó una copia de la carta que Renata había recibido. La letra coincidía con la de las fichas firmadas por Bravatti. Ella la reconoció. Esa carta fue escrita por una chica que escapó. Lo hizo con ayuda de una monja. La estaban por trasladar. Dijeron que había que reubicarla. Ella se escondió. No supe más nada. ¿Está viva? No lo sé. Pero alguien sí lo sabe. El director del hogar. ¿Quién? No puedo decirlo. No puedo. Me lo prohibieron. Ya vinieron antes. A preguntar por ella.
Ahí nos congelamos. ¿Quién? Un hombre y una mujer. Hace un mes. Dijeron que eran periodistas. Pero me mostraron tu foto, Marcela. Y no preguntaron, amenazaron. Lucas la encaró. ¿Recuerda cómo se llamaban? Ella negó. Pero antes de que nos fuéramos, dijo algo que me heló. No se detendrán. Esa chica sabe algo que puede arruinar a personas con poder. Si está viva, es porque está escondida. Si la encuentran, no la van a dejar hablar. Salimos de ahí tensos. Ya no se trataba solo de mí. Ahora sabíamos que otros también buscaban a María Eugenia, pero por motivos muy distintos. Esa noche, me llegó un mensaje anónimo a mi celular. Número privado. Solo decía: no insistas. No vas a encontrarla. Ya está muerta para todos. Incluida vos. La amenaza era clara. Pero también lo era algo más. Si alguien quería que me detuviera, era porque estaba muy cerca. Aprendí que hay verdades que sangran, que duelen, que quiebran familias. Pero también aprendí que callarlas es peor. Yo había nacido del silencio. Mi hermana había sido desaparecida por el silencio. Y ahora, el silencio quería tragarnos a las dos. Después de la amenaza, Lucas me obligó a que durmiera en su casa. Yo no quería, pero entendía que algo había cambiado. Ya no se trataba de descubrir. Se trataba de sobrevivir. Esa mañana, él se levantó antes que yo. Lo encontré en la cocina, con una expresión rara. Me mostró algo que acababa de recibir. Un correo anónimo, sin asunto. Solo una frase. Búscala donde el río se bifurca. Ella sabe esperar. Y una imagen adjunta, una capilla vieja, en ruinas. No decía dónde estaba, pero Lucas reconoció un detalle. Eso es en Tigre, cerca del río Capitán. Ahí hubo casas de retiro. Muchas religiosas ayudaban a esconder a perseguidos. Algunas resistieron hasta los 80. ¿Y si es una trampa? ¿O es el último paso? Fuimos en colectivo, tren y lancha colectiva. Nadie nos siguió. Nadie nos habló. Pero yo sentía que el aire cambiaba, como si algo viejo me llamara. Cuando bajamos, preguntamos por la capilla. Una mujer nos dijo: ah, la capillita vieja. Desde que murió la hermana Florencia, nadie más va. Pero a veces se ve humo, como si alguien viviera por ahí. Caminamos por senderos de barro, entre árboles húmedos y un silencio espeso. Y entonces la vimos. La capilla estaba de pie, pero cubierta de enredaderas. Las ventanas rotas. La cruz vencida. Lucas me miró. ¿Estás lista? Asentí. Empujamos la puerta. Adentro había olor a incienso, polvo y madera húmeda. Y una lámpara encendida. Al fondo, sentada en un banco de iglesia, estaba una mujer de espaldas. Pelo oscuro, largo, algo encorvada. Lucas dio un paso. La mujer se giró lentamente. La reconocí de inmediato. Era la misma cara que yo tenía a los 20. Pero con los ojos más viejos. Y con una tristeza que no supe si era odio, miedo, o ambas. ¿María Eugenia? Susurré. Ella no respondió. Se levantó. Dio unos pasos. Se detuvo frente a mí. Y en voz baja, como si las paredes pudieran delatarnos, dijo: tardaste mucho. Lloré. No podía contenerlo. Quise abrazarla. No me dejó. No sabes lo que hiciste, me dijo. Me encontraste. Ahora ellos también lo harán. ¿Quiénes? Los que me escondieron. Los que me cuidaron. Y los que me usaron. Todos me quieren callada. Lucas entró, lento. María Eugenia, no estamos acá para hacer daño. Solo queremos saber la verdad. Lo que te pasó.
Lo que te hicieron. Ella se acercó a una mesa. Sacó una carpeta. Vieja. Con fotos. Papeles. Entre ellos, una partida de nacimiento falsa. Con mi nombre. Yo debía ser Marcela Robledo. Vos no. ¿Qué decís? A mamá la obligaron a entregarme. A vos te entregaron como reemplazo. Vos viviste mi vida. Yo viví escondida. Pero ahora que sabés, no hay vuelta atrás. De pronto, se escuchó un disparo afuera. Y voces. 2. Gritos. Lucas se asomó por la ventana. Nos encontraron. María Eugenia apagó la lámpara. Corre. Me gritó. Nos llevó por una trampilla detrás del altar. Bajamos por un pasillo húmedo hasta un muelle oculto. Tenía una canoa amarrada. Subí, ya. Venís con nosotros. Le dije. No puedo. Si me voy, ellos irán por ustedes. Yo soy el señuelo. No te voy a dejar. Ella me tomó la cara. Viví, Marcela. Contá la historia. Yo ya no tengo miedo. Pero ellos sí. Se fue corriendo hacia la capilla. Lucas y yo remamos sin mirar atrás. Esa fue la última vez que vi a mi hermana. Un día después, la capilla se incendió. Dijeron que fue un cortocircuito. Nunca encontraron el cuerpo. Pero yo sé que ella está viva. Y que sigue escondida. Contar esta historia no me devuelve a mi hermana. Pero la saca de las sombras. El cuaderno rojo me dio la verdad. Y aunque esa verdad duele, prefiero vivir con las cicatrices que con la mentira. Porque hay nombres que no deben olvidarse. Y el suyo es uno de ellos. Han pasado 5 años desde aquella noche en Tigre. Volví muchas veces. Caminé esos senderos embarrados. Pregunté por la capilla. Nadie volvió a verla. Nadie supo nada más de María Eugenia. Pero yo la sentía cerca. Lucas y yo seguimos juntos. Él me ayudó a declarar ante abuelas. Presenté todo, cartas, fotos, pruebas. Hubo audiencias, jueces, silencio institucional. La verdad salió, pero en voz baja. Como todo lo que duele. Mi madre, la mujer que me crió, nunca volvió a hablar del tema. Hasta el día de su muerte. La enterré en el cementerio del pueblo, al lado de la abuela Clara. Le dejé, sobre la tumba, una copia del cuaderno rojo. No como castigo. Como legado. Pensé que eso era todo. Que la historia ya no tenía más que ofrecerme. Hasta que llegó la carta. No tenía remitente. Solo mi nombre, escrito con esa letra que reconocí de inmediato. La de ella. Marcela. El fuego no me consumió. Aquel día elegí desaparecer otra vez, para no arrastrarte conmigo. Pero supe que hablarías. Que escribirías. Que ibas a ser mi voz cuando yo ya no pudiera usar la mía. No me busques más. Estoy bien. Viva. Libre. Vos me diste eso, la libertad de existir aunque no me vean. Un día, tal vez, cuando todo esto no duela, tocaremos juntas la misma puerta. Hasta entonces. Te llevo en cada silencio que ya no tengo que guardar. Tu hermana. María Eugenia. Estoy sentada ahora, frente a una escuela en Rosario, donde acabo de dar una charla sobre la memoria. Tengo el cuaderno rojo en las manos. Las chicas me escuchan. Algunas lloran. Otras graban con el celular. Una me pregunta: ¿por qué decidiste contar esto? Le contesto sin pensar. Porque alguien tenía que hacerlo. Porque el pasado no se borra, pero se puede sanar. Porque si yo no hablaba, mi hermana seguía siendo un nombre perdido en un archivo. Y porque hay una generación que necesita saber que no todo se lo llevó el río.
¿Crees que aún existen historias como esta? Familiares que fueron separados, y que todavía no saben la verdad. Si conoces una historia real parecida, contala en los comentarios. Tu testimonio puede ayudar a otros. Suscríbete, dale like, y compartí este video. Nos vemos en la próxima historia real.